ser, o su religión va a ser de tipo politeísta, que es adorar a muchos dioses, ¿no? Y la mayoría de sus dioses van a estar relacionados con la naturaleza, desde el sol, la luna, los animales, ¿no? La lluvia, el trueno. Entonces, ¿por qué? Porque era con lo que convivían, era su día a día. Entonces, el periodo preclásico lo vamos a considerar, repito nuevamente, como el periodo de formativo, donde se van a establecer precisamente esos rasgos que posteriormente se van a desarrollar en los siguientes periodos. Ese sería el primer periodo. Y aquí vamos a estudiar algunos pueblos, algunas culturas, y bueno, la imagen que tenemos es muy representativa de una de las culturas que en este caso son los mecas, a la cual lo consideramos, llamamos la cultura madre, precisamente para desarrollar en este periodo. Y este periodo es el periodo clásico, que va el año 150 al año 900 después de Cristo, o ya de nuestra era. Este periodo es considerado como el periodo de mayor esplendor, y bueno, se va a caracterizar por la construcción de ciudades prácticamente con todos los servicios que se podían encontrar en esa época, ¿no? Se mejoran las técnicas agrícolas, hay una división del trabajo, y en este periodo ya surge un ciudadano que se va a encargar de gobernar. Y en este caso van a ser los sacerdotes. Los sacerdotes se van a encargar de dos funciones, ¿no? Su función como tal de llevar a cabo rituales, pero también su función como gobernante. Entonces, a esta etapa, como el tipo de gobierno es un gobierno teocrático, porque el sacerdote es también el que gobierna. Y bueno, además de la agricultura, en este periodo se va a llevar a cabo el comercio. El comercio va a ser fundamental para que las ciudades o los centros urbanos tengan tengan un desarrollo importante, ¿no? Y sobre todo este comercio también les va a permitir pues poder tener ciertos productos que no se pueden producir en sus ciudades y tener acceso a ellos. También el comercio les va a permitir conocer diferentes técnicas agrícolas, ¿sí? Tener información que no se tiene en su ciudad. Entonces el comercio va a ser muy, muy importante en este periodo, el periodo clásico, que como les comentaba, es un periodo de mayor esplendor, ¿sí? Y después, para el caso de Olimpiada, ellos lo distribuyen en un periodo, en el periodo epiclásico, ¿no? Es un periodo de transición entre el periodo clásico y el periodo posclásico. ¿Cuál es la característica del periodo epiclásico? Es cuando Teotihuacán deja de ser la urbe más dominante. Entonces, ese periodo de tiempo en que Teotihuacán deja de ser la urbe dominante al inicio ya de las invasiones chichimecas, ¿sí? Y la formación de las nuevas civilizaciones, ese periodo le vamos a llamar periodo epiclásico, ¿sí? Para algunos autores lo llaman como el clásico tardío, pero en el caso de la Olimpiada lo vamos a considerar como periodo epiclásico, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo daba las clases de historia, yo no veía este periodo, porque no lo marcaba el texto, ¿no? Los libros de texto. Pero ya cuando iniciamos en la Olimpiada, ya lo tuvimos que considerar, ¿sale? En este caso sería el siguiente periodo, desde el año 650 al año 900 después de Cristo. Y el último periodo, que sería el periodo posclásico, que abarca del año 900 al año 1521. Bueno, este periodo posclásico se va a caracterizar porque se dieron migraciones masivas de pueblos chichimecas. Recordemos que los pueblos chichimecas, lo comentábamos la asesoría pasada, venían de la zona de Aridoamérica, que eran excelentes guerreros, y eso les permitió pues
cuando entraron a Mesoamérica, poder dominar a los pueblos que ya estaban, ¿sí? Pero no solamente los dominaron, sino que absorbieron la cultura, ¿sí? Inclusive hasta se mejoró una parte y surgieron grandes civilizaciones. En este caso, cambia el tipo de gobierno, ¿no? El tipo de gobierno va a cambiar, porque ahora van a ser los guerreros, ¿sí? O los generales de los ejércitos quienes van a gobernar. En el periodo anterior eran los sacerdotes, ahora no, ahora van a ser los guerreros, ¿sí? Y aquí se marca más la división de clases, ¿sí? Van a existir dos tipos de clases: los nobles, que ellos le llamaban pipiltins, y la gente del pueblo, o más iguales, que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, nada más es para que ustedes vayan teniendo referencia de estos periodos. Y bueno, aquí, ¿por qué marcamos el año 1521? Porque bueno, lo vamos a ver también más adelante, es cuando cae la Gran Tenochtitlan en manos de españoles, y por eso es el año 1521 como el fin de este periodo. Entonces, vamos a tener cuatro periodos. Bien. Y bueno, en esta tablita que ustedes están observando, están los periodos, ¿no? Preclásico, clásico, epiclásico y posclásico. Y vamos a ver una serie de ciudades que se van a desarrollar en estos periodos. En el caso del preclásico, pues tenemos 4. En el clásico vamos a tener también 4. En el clásico vamos a tener 4 también. Y en el posclásico vamos a tener 8. ¿Sí? 8. ¿Por qué vamos a ver tantas? Porque por experiencia, chicos, compañeros, en los años que llevamos estando en estos eventos, pues resulta que nos han hecho preguntas de todas estas ciudades o pueblos o civilizaciones en México prehispánico. Entonces, es permitido que nosotros podamos enriquecer este trabajo y lo podamos compartir con ustedes, ¿no? Va a haber ocasiones en que tal vez no nos permita por tiempo ver todas, pero podemos investigar, buscar información, y ya lo que podemos hacer es que yo les pueda ir dando algún tips, alguna pregunta sobre estos pueblos, estas ciudades, estas civilizaciones, ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Miren, en el caso de los zapotecas, si ustedes lo buscan en internet, los zapotecas les puede aparecer en el periodo preclásico, clásico, epiclásico, inclusive en el posclásico. Lo mismo con los mayas, con los totonacas también. Pero se clasifican en este cuadro porque fue cuando tuvieron mayor esplendor, ¿no? Por eso es que están en ciertos periodos. En el caso, por ejemplo, de los totonacas tuvieron 3 ciudades, pero bueno, una ciudad, que es el Tajín, la van a tener en el epiclásico, y otra ciudad la van a tener en el posclásico. Ahorita tal vez es un poco complicado, pero vamos a ir descifrándolo poco a poco, ¿vale? Entonces, ahorita lo que me interesa, chicos, es que ustedes sepan que para estudiar las culturas prehispánicas vamos a tener 4 periodos. 4 periodos, y que se aprendan el nombre de los periodos, y si pudieran aprenderse los años, ¿sale? Los años que abarca, si pudieran, pero para el caso es que ustedes sepan, bueno, cuál es primero: preclásico, clásico, epiclásico y posclásico. Eso es muy importante, y sobre todo qué cultura se va a hablar en cada periodo, ¿vale? La información que les brindo no es mucha, pero me interesa que ustedes la puedan tener. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe. Bueno. No. Bueno, ahorita les voy a... Una pregunta. Bueno, miren, esta información con la maestra Liz, quedamos que se las vamos a compartir mañana, el viernes. Mañana viernes se las vamos a mandar, por si no pueden tomar toda la información. Ya vi que alguno tomó captura, también eso se puede,
para que la puedan ustedes tener bien. Ahora, vamos entonces con el periodo preclásico. Con el periodo preclásico vamos a tener cuatro ciudades que vamos a estudiar, ¿vale? Y vamos con la primera. Bien. La primera y una de las más famosas, que son los olmecas. Fíjense que yo trato de que toda la información que les presento, bueno, tengo sitios donde la busco. Hay una revista que se llama Arqueología Mexicana, y me parece que alguno de los que trabaja ahí es parte de los que hacen los exámenes, porque por lo regular, siempre en los exámenes preguntan algo de los olmecas, alguna. Como que les gusta mucho preguntarnos algo de los olmecas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir bien. Bueno, los olmecas, es muy característico que nos pongan la imagen de las cabezas colosales y ya sepamos que son los olmecas, pero hay algunas otras más. Bien, los olmecas son del periodo preclásico, ¿sí? Y olmeca significa habitantes del país del hule, ¿no? Me imagino que había mucho árbol del hule en esa región, porque es una región selvática. Geográficamente, los olmecas se establecieron en la costa del Golfo de México, sobre todo en dos estados, en el estado de Veracruz y en el estado de Tabasco, aunque también en partes del estado de Chiapas, ¿no? Si recordamos nosotros, era de color, bueno, no me acuerdo el color, pero era la zona de la costa del Golfo, cuando vimos la división de Mesoamérica, ¿no? Yo vi que ustedes por ahí la tomaron. Entonces, geográficamente se van a desarrollar en dos estados, Veracruz y Tabasco, sobre todo en esos dos estados. Bien. Pertenecen al periodo preclásico, ¿sí? Significan habitantes del país del hule. Su tipo de gobierno fue teocrático. Recordemos que al ser teocrático era que los sacerdotes eran los que gobernaban, ¿sí? La religión ha existido siempre, ¿eh? Siempre desde que el hombre empezó a escribir ya teníamos religión. Fíjense que ellos obviamente practicaron la agricultura, además de la pesca y la caza, lo complementaban su alimentación, pero la técnica que utilizaban para sembrar era la roza, ¿sí? Y lo seguimos todavía haciendo, ¿no? En algunos pueblos donde se sigue sembrando, que era limpiar el terreno, quitarle toda la hierba y después quemar. ¿Para qué? Para que toda esa ceniza sirviera como abono y después pues, realizaban la siembra, ¿no? El lugar donde ellos se establecieron, pues era un lugar donde llovía ¿no? En gran parte del año, y eso les permitía tener hasta 2 cosechas por año. Bien, su principal pueblos eran politeístas. Entonces, su principal dios fue el jaguar, ¿sí? Inclusive aquí hay una imagen de que ellos, un hombre, pero con la cabeza de un jaguar, aquí les puse una imagen, ¿sí? Pero sobre todo, su principal dios fue el jaguar. Y bueno, este dato ustedes lo pueden investigar como está, que está aquí, hay 17, y tuvieron, ¿no? San Lorenzo en Veracruz, la Venta en Tabasco y 3 zapotes, unos otros asentamientos, y ahorita los vamos a, ahorita les voy a hablar sobre eso. Bien. Fíjense que vinieron uno de los exámenes. En uno de los exámenes nos preguntaron
Pues resulta que la pirámide más antigua de Mesoamérica es una que es Olmeca. No es una pirámide como las que nosotros conocemos como escaleras. Esta precisamente es un basamento que llega a medir o mide 128 metros de diámetro, más antigua de todo Mesoamérica, y tiene lógica, ¿no? Porque los olmecas pues, son considerados la cultura maya. Otro dato que les quiero compartir es que se encontraron unos asentamientos, ¿no? Olmecas, y les había dicho que se hicieron en Veracruz y Tabasco y en una parte de Chiapas. Pues también los olmecas llegaron a lo que hoy es el estado de Guerrero, que se llama Teopantehuanitlán, ¿sí? Que es una zona arqueológica olmeca y que en algún examen nos lo preguntaron y la verdad en ese momento lo sabíamos, entonces lo tuvimos que investigar y ahorita pues les doy ese tips, ¿no? Por si hubiera. ¿Por qué es importante esta zona? Bueno, porque se estableció fuera de los dominios de los olmecas, ¿no? Alguna vez leí que también los olmecas pudieron haber llegado hasta la zona, bueno, en el caso de nosotros, y tiene lógica, no estamos tan lejos, entonces hubo varios asentamientos. ¿Hasta ahí alguna duda? Miren, quiero comentarles algo. Por orden cronológico, y eso sería bueno que ustedes lo apunten. Por orden cronológico, la primera ciudad olmeca fue San Lorenzo, entre el año 1200 y el 850 a.C. La segunda ciudad fue La Venta, en Tabasco. Y la tercera ciudad fue Tres Zapotes. Yo estuve investigando y en la mayoría explican que Lenta y Tres Zapotes fueron contemporáneos, ¿no? Pero también explican que después de que La Venta decayó, Tres Zapotes fue la ciudad más importante. Entonces, si nos llegaran a preguntar en el examen el orden cronológico de las ciudades, después fue La Venta y por último fueron Tres Zapotes, que esa sería una pregunta más complicada. Si les llegaran a preguntar cuáles fueron las tres ciudades olmecas, pues está más fácil, porque San Lorenzo ese sería otro tip que yo les daría, ¿sí? Y si les preguntaran, bueno, un asentamiento fuera de Veracruz y de Tabasco, entonces cambiaría la pregunta, ya saben que es Teopantehuanitlán, que es en el estado de Guerrero. Entonces, y si les llegan a preguntar la pirámide más antigua, pues ya saben que se encuentra en La Venta y no fueron las de Teotihuacán. ¿Vale? Bien. Ok. Voy a dejar de compartir. Regreso con ustedes. Ok, bien. Dudas, me dicen que no tienen, ¿verdad? Bueno, entonces, como ustedes no tienen, yo voy a preguntar. A ver, mecanismo, alzan su manita y ya yo los, ¿cómo se llama? Yo les digo para que no se sature de votos. Okay. Bien, entonces, los 4 periodos en que se divide el estudio de las culturas prehispánicas. A ver, Mari levantó la mano. Clásico y posclásico. Bien, perfecto. ¿Cuál, chicos? A ver, por ahí veo a Diego Jonás. Diego,
es el periodo, Diego, entre el clásico y el posclásico? El epiclásico. El epiclásico, muy bien, el epiclásico. Recordemos que es el periodo el periodo entre el clásico y el posclásico. Bien. A ver, ¿quién? Bueno, aquí tengo a 12 que alzaron la mano. A ver, Bastian. El Muy posclásico. bien, en el posclásico, efectivamente. Recordamos que en el posclásico ya los guerreros eran los gobernantes. Que eso ustedes ya lo deben de tener. ¿Sí? Lo que me interesa es que se sepan el orden. Muy bien. Sobre los olmecas, y siempre me gusta checarlos, ¿no? Entonces quedamos, ok, nos preguntan en el examen de Olimpiada, ¿cuál es el principal dios olmeca? Bueno, yo más adelantó, pero sí, efectivamente es el jaguar. Gracias, Gama, Diego. Josmar, vamos a llevar un orden. Bien. Ok, ¿de qué periodo es la cultura olmeca? Preclásico. A ver, Clásico. Santa, Preclásico. Andrés, ok, es preclásico. Es del preclásico, correcto. Bien. Una que les dije, cronológico, fíjense, la pregunta es, orden cronológico en que florecieron las ciudades olmecas. San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Gracias, Gama. Efectivamente, San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Muy bien. Si nos cambian la pregunta de ciudades, ya sabemos que son las tres. Las cabezas gigantes. La Cabezas olmecas.